Enseñanza de las ciencias a través de modelos matemáticos para la educación secundaria, propuesta Hidalgo, Química, es una compilación y diseño de actividades didácticas que contemplan el uso de hojas electrónicas de cálculo para cada una de las ciencias. El libro de ECAM Química cumple en forma paralela con los planes y programas de estudio vigentes para las modalidades de educación secundaria, general, técnica y telesecundaria. La propuesta Hidalgo plantea trabajar una sesión a la semana en el aula de medios o espacio asignado para equipos de cómputo, contemplando las sesiones previas en el salón de clase. Esto implica que desde la planeación del curso escolar, los directivos deben asignar en los horarios en forma explícita la sesión ECAM Hidalgo Química a cada grupo de tercer grado de secundaria. En el espacio para desarrollar el programa ECAM Hidalgo, el profesor guía a los estudiantes en su trabajo con el ambiente computacional y con las hojas de actividades didácticas programadas semanalmente en el texto. Para la primera semana del mes de septiembre tenemos el título de Mezclas y Aleaciones. En esta actividad introduciremos algunas fórmulas necesarias para calcular el porcentaje en masa y el porcentaje en volumen de una aleación. Supongamos que formamos una aleación fundiendo 20 gramos de oro con 60 gramos de cobre. Para ello, en la celda B9 vamos a introducir el valor de 20 y la masa del cobre en la celda C9 60. Para calcular la masa total, sabemos que aquí por un cálculo mental sería 80, pero para otros ejercicios vamos a introducir una fórmula en la celda D9, que sería igual a la masa del oro más la masa del cobre, y obtendremos el valor que ya habíamos determinado como cálculo mental. Para determinar el porcentaje de oro en masa, lo que tenemos que hacer es introducir la fórmula básica, que es igual a la parte, que en este caso es B9, entre el todo, que es D9, y veríamos que el porcentaje de oro en masa sería del 25%. Lo mismo haríamos para el porcentaje de cobre en masa, que sería igual a la parte, que es C9, entre el total, que es D9, y tendríamos que representa los 60 gramos, el 75% del total de la masa de esta aleación. Para calcular el volumen de oro y cobre necesitamos una fórmula que relacione estos con su masa. Para ello, la densidad, sabemos que la densidad es la cantidad de masa de una sustancia por unidad de volumen. Por lo tanto, tenemos que la fórmula sería densidad igual a masa entre volumen. Haciendo un pequeño despeje sería que volumen es igual a masa entre densidad. Con esto podríamos calcular, y lo único que necesitamos es saber cuál es la densidad del oro, que en el mismo libro se dice que la densidad del oro es de 19.3 gramos por centímetro cúbico, y la densidad del cobre es 8.9 gramos por centímetro cúbico. Por lo tanto, teniendo este dato y la masa, podemos calcular su volumen con esta fórmula. Por lo tanto, el volumen del oro sería igual a la masa, que es B9, entre su densidad, que es B5. Por lo tanto, los 20 gramos de oro tendrían un volumen de 1.04 centímetros cúbicos. Haremos lo mismo para el volumen del cobre, que sería igual a la masa, que es C9, entre su densidad, que es C5, y tendríamos que 60 gramos de cobre tendría un volumen de 6.74. ¿Cuál será el volumen total de esta aleación? Pues será igual que el volumen del oro, B13, más el volumen del cobre. Por lo tanto, el volumen de esta aleación sería de 7.78 centímetros cúbicos. Para calcular el porcentaje de oro en volumen, haríamos lo mismo que realizamos con lo de el porcentaje en masa. Por lo tanto, para el porcentaje de oro en volumen sería igual a el volumen de el oro, B13, entre el total del volumen, D13, y tendríamos que el oro ocuparía el 13.32% del volumen, cuando el porcentaje del cobre en volumen sería igual
a el volumen del cobre entre el volumen total. Por lo tanto, el cobre tendría un 86.68% de el volumen total. Con esto estamos mostrando en esta actividad muy simple, que la primera semana del mes de química, que es muy distinto el porcentaje en masa que con respecto al porcentaje del volumen, porque el volumen depende de la densidad del material del que estamos realizando la aleación. Por lo tanto, notamos que a mayor densidad, menor volumen, y a menor densidad, mayor volumen. Esto se va a complementar con la segunda semana del mes de septiembre para el proyecto ECAM Química.